Buen día, soy Julián Londoño. Vamos a hacer una presentación del último corte de estadística inferencial. El primer punto tenemos cómo utilizar el editor de ecuaciones para registrar la fórmula en una celda de Excel. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar una ecuación es ir a la pestaña insertar, luego al final vamos a encontrar la opción de ecuaciones. Cuando le demos clic acá nos va a desplegar un recuadrito y a su vez nos va a habilitar el submenú de ecuación. Luego vamos a ir para un ejemplo, para el caso, entonces tenemos dos variables x y y en el que tenemos datos para x, datos para y y vamos a calcular la pendiente. Para esto, esta es la fórmula, pues la ecuación de la pendiente y esta es la fórmula que se utiliza en Excel, la función de pendiente, que nos da como resultado 0.8 y la intersección o el punto de corte 1.8. En el punto número 2 tenemos lo mismo cuando utilizar una ecuación, el editor de ecuaciones para una función que relacione más de dos variables. Para este caso entonces tenemos tres variables que va a ser x sub 1 publicidad, x sub 2 vendedores y y ventas. Entonces lo que vamos a hacer acá es utilizar la función linest en Excel y a su vez la ecuación para identificar el intercepto, el coeficiente x y el coeficiente x sub 2. El intercepto pues es el valor que nos da el estimado cuando de y cuando x sub 1 y x sub 2 tienden a 0 o cuando x tiende a 0. Mientras que el coeficiente x1 y el coeficiente x2 nos va a indicar cuánto va a aumentar y a medida que x1 sub 1 aumente n unidades. En el punto número 3 tenemos el editor de ecuaciones, registra la fórmula en la celda que relacione dos variables y explica el procedimiento con un ejemplo. Entonces nuevamente tenemos un ejemplo con dos variables, primera variable x publicidad, segunda variable y las ventas, en la que vamos a utilizar esta ecuación r sub 2. Entonces para esto vamos a ir a hacer el mismo procedimiento, insertar ecuación, y luego en el recuadro se va a colocar r y se va a colocar exponente, nos va a habilitar el cuadrito para llevarlo al cuadrado. Después igual vamos a utilizar la opción de paréntesis, de corchetes, seleccionar paréntesis, luego hacemos la de que vamos a hacer un racional o la división, una fracción, perdón, luego aquí abajo vamos a seleccionar que vamos a tener una raíz y se va a colocar un operador grande que es este de suma. Después de que hacemos el ejemplo, utilizamos para este caso la función coeficiente.r2, nos da que el resultado es 0.97 o 0.95 aproximadamente los valores y nos da que el 95 o 97% de las variaciones de las ventas se explican por los cambios en la publicidad, que en otras palabras, más sencillo, entre más se invierte publicidad, mayor tendencia tienen las ventas a aumentar. En el punto número 4 tenemos la utilización para el coeficiente de determinación R cuadrado cuando se tengan más de dos variables. Entonces tenemos tres variables, volvemos a nuestro ejemplo de publicidad, vendedores y ventas, en el que para esto vamos a utilizar la estimación lineal, pero vamos a en la opción de la función donde nos aparece, primero colocamos los valores de y, luego colocamos los valores de x, después nos pregunta si queremos que sea verdadero y luego que si queremos que sea verdadero debemos indicar en las dos verdadero para que nos den datos adicionales, no solamente la primera línea como veíamos en el anterior ejemplo. Luego entonces tenemos que el coeficiente de determinación de R2 va a ser 0.99, que lo vemos aquí resaltado en azul, que indica que el modelo de regresión pues relaciona el comportamiento de las ventas, que tanto la publicidad como los vendedores crecen y están altamente relacionados a las ventas. En el punto número 5 tenemos que desarrollar una fórmula en una celda, una función que relacione dos variables y explique el procedimiento en un ejemplo. Entonces tenemos acá, vamos a utilizar una celda de las horas trabajadas y el valor por hora. Utilizamos una función de producto para que al final nos dé el resultado, que en este caso es 800.000. En el punto número 6 tenemos que hacer lo mismo pero con tres variables. Entonces en este caso vamos a utilizar un ejemplo que son dos ejemplos, un ejemplo con dos resultados, que es calcular el IVA y el valor total del costo de unas unidades que se pidieron de una compra. Entonces se pidieron 50 unidades, el precio unitario son 12.000 y el IVA es del 19% como bien ya conocemos. Al final el resultado que tenemos con la función producto es que el IVA son 114.000 y el total, que es la base más el IVA, son 714.000.
¿Cómo desarrollar una fórmula en Excel del coeficiente de terminación de R cuadrado que relacione dos variables que explique el procedimiento en un ejemplo? Entonces tenemos nuevamente R cuadrado con horas estudiadas y la nota final. Entonces X va a ser las horas que se le invierte en estudio y Y es la nota final que saca el estudiante. Entonces para esto utilizamos, pues calculamos el coeficiente de terminación utilizando la función coeficiente.R2, la cual pues nos va a devolver nuestro resultado, que es 0.93, que nos indica que a medida que el estudiante invierte más horas en educación, la nota sube. En el punto número 8 tenemos cómo desarrollar la fórmula de cerrar la hoja de Excel de coeficiente de terminación R cuadrado cuando tenemos tres variables. En este caso volvemos a nuestro ejemplo de publicidad, pero agregamos un tema de visitas. Entonces tenemos la publicidad, los vendedores, las visitas y las ventas. Tenemos una variable adicional. Para este caso nos va a dar nuevamente, utilizamos la función de estimación punto lineal, rango Y, rango X, que son todas estas tres columnas, un rango X multicolumna. Al final nos va a generar una matriz, que es acá donde nos va a devolver este valor del. En el punto número 9 tenemos la regresión de análisis de datos en un problema con dos variables. Entonces para esto primero debemos tener configurado esto. Para esto vamos a irnos a datos, herramientas de análisis, análisis de datos. Una vez le damos clic ahí nos habilita esta submenú donde vamos a darle regresión. Luego que le damos regresión nos habilita esta ventana más grande donde vamos a colocar los rangos de entrada de los datos, los rótulos si tenemos encabezados y le vamos a dar el rango de salida y aceptar. Y esto nos va a volver este resumen con ese análisis que es una tabla nova en donde nos va a calcular nuestros datos estadísticos. Entonces tenemos el R2 ajustado, luego tenemos acá la intercepción y tenemos pues nuestras horas de estudio. En conclusión de este ejemplo que tenemos que cada hora adicional de estudio la nota aumenta en 0.28 puntos y el modelo pues se explica un 91.38% de variación de las notas. En el punto número 10 tenemos la regresión cuando tenemos más de dos datos. Entonces volvemos a nuestro ejemplo, tres columnas de datos y una variable Y que es la salida. Hacemos el mismo procedimiento y nos va a entregar al final nuestros datos estadísticos con todas las variaciones, el punto de intercepto y el coeficiente R2. Luego tenemos el punto número 11 que es el segundo idioma. Entonces, my name is Julián Andrés Londoño Morales, my marital status is single, my sex is male, places of residence I live in Bogotá, company where he works, entonces I work in FIE Colombia, place of birth Bogotá, Colombia, number of hours dedicated to professional training 3 hours diaries, high school, Gimnasio Bolívar, Hobby Practices, Walking, autor and title of the last book read, Trading in the Zone by Mark Douglas. En el punto número 12 tenemos la evidencia de la evaluación al docente. Entonces acá tenemos la evidencia de que ya no aparece el docente Héctor Bejarano porque ya se realizó la evaluación. Y este es el enlace del video. Muchas gracias.